Del Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén mientras Jesús caminaba por el templo. Se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado la autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, 3 de junio, la Iglesia está celebrando a San Carlos Lwanga y compañeros mártires. Son santos de la región de Uganda, en África. Son santos mártires de la segunda mitad del siglo XIX y fíjense que eran más o menos como unos 12 compañeros que pertenecían a la corte del rey de Uganda en ese momento. Ellos pues son catequizados y se convierten en cristianos, y cuando se convierten en cristianos pues profesan su fe abiertamente. Eso pues es algo que a muchos no les gustaba, ¿verdad? Porque cada quien tenía su forma de pensar, su religiosidad, y sobre todo el rey pues quería imponer también, ¿no?, de que la gente que estaba muy cercana a él pues fuera y profesara o hiciera lo que él dijera, ¿verdad? Y entonces el rey pues le pedía a estos que hicieran cosas impuras, que hicieran cosas que no iban acorde a la fe cristiana, y amenazaba con la muerte, a tal punto, ¿no?, de que San Carlos Lwanga y sus compañeros mártires respondían: cuando uno es cristiano pues no tiene miedo a la muerte. Y fue así, ¿no?, de cómo después empieza esa persecución violenta en contra de ellos, a tal punto, ¿no?, de que estos 12 mártires pues terminan ya sea degollados o quemados. Sin embargo, se mantienen firmes, ¿verdad? Porque decían, esa es una de las frases más famosas de San Carlos Lwanga: si uno es cristiano, no tiene miedo a la muerte. Y nos encomendamos, pues, queridos hermanos, a la intercesión de San Carlos Lwanga para que nosotros también, siendo cristianos, no tengamos miedo a la muerte, sino que tengamos ese valor, esa fortaleza de siempre manifestar nuestra fe donde quiera que nos encontremos. En ese sentido, pues el Evangelio de hoy presenta una pequeña persecución, ¿no? Bueno, ya la persecución en contra de Jesús había comenzado, ¿verdad? Ya como los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos ya estaban pensando en cómo matar a Jesús, ¿verdad? Porque la gente lo seguía, él hacía actos que eran muy en contracorriente de la forma de actuar y de pensar de los sumos sacerdotes, y sin embargo Jesucristo las hacía de forma natural porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces es ahí donde nosotros también tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que la autoridad de Jesús, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Viene de Dios, ¿verdad? Él es Dios y Él tiene una misión, esa misión de salvar al mundo, de enseñarnos, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos reconocer, queridos hermanos, esa misión que viene por parte del Señor, entonces lo que queremos hacer es cumplir su voluntad. Miren la pregunta que Jesús le hace a los fariseos, a los sumos sacerdotes: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o era cosa de los hombres? Ellos decían: si decimos que era cosa de Dios, entonces nos va a acusar de que por qué no le creímos. Si decimos pero de los hombres, lo decían: pero es que la gente también considera a Juan como profeta, no lo podemos decir que era cosa de los hombres. Y al final terminan diciendo: no lo sabemos. Sí lo saben, lo que pasa es que no lo quieren aceptar por su propia soberbia, por su propio querer imponerse. Y esa es la lucha que a veces nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior. A veces nosotros hay ciertas cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra historia, que no la queremos cambiar,
porque queremos a la de a fuerza, perdónenles por la expresión, decir de que eso es lo correcto, cuando al final el Señor, a pesar de que nos dé la palabra de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, nosotros no lo hacemos por esa misma razón de querernos imponer en nuestra voluntad. Esa es una de las cosas que nosotros luchamos fuertemente en nuestro diario vivir, la lucha de las voluntades, mi voluntad contra la voluntad de Dios. Pero nosotros ya hemos aprendido, queridos hermanos, que la voluntad de Dios siempre nos va a conducir al mejor bien de todos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.